La Biblia subraya una actitud que es suprema por encima de otras. Y yo creo que esta actitud pudiéramos decir que es la humildad. Es la actitud más deseable de Dios para con el hombre. El Señor Jesucristo manifestó esa actitud. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 de Filipenses cuando nos dice que el Señor se humilló de forma tal que vino a este mundo, se humanó, se hizo como nosotros y fue maltratado y finalmente se entregó a sí mismo y fue crucificado en una cruz por nosotros? Demostró una humildad realmente insuperable. Y si pudiéramos hablar de una actividad que acompaña a esa actitud de humildad, la Biblia subraya o identifica una actividad humana como la más deseable, y esa es el servicio. El servicio. El Señor Jesús también es nuestro ejemplo, cuando dice que no he venido para ser servido, sino para servir. Combinando las dos, la actitud de humildad acompañada de un servicio, constituyen, creo, un dúo supremo en la vida de una persona. ¿No creen ustedes? Yo creo que es increíble cuando vemos en una persona estas dos virtudes, una actitud humilde y una actitud o una actividad de servicio. Ahora piensen, no hay una persona que esté mejor equipada para el servicio humilde que una mujer. No hay persona, no hay criatura equipada para ejercer tanto humildad como servicio como una mujer. Desde su creación, nos dice la palabra de Dios que ella fue creada para ser ¿qué? Ayuda idónea. Aquí no es la idea de superioridad o de igualdad, es un complemento a su esposo. Este es el diseño de Dios para la mujer. Las metas más sublimes para la mujer se encuentran en el servicio humilde, para el cual Dios la ha creado bajo la protección del hombre. Y cuando ese orden se pervierte o se invierte, tenemos problemas, experimentamos caos. En Éfeso, algunas mujeres estaban manifestando una conducta indecente en la congregación y otras estaban usurpando el lugar o el papel del hombre en la iglesia. Y entonces Timoteo tiene que corregir este problema. Los versículos del 9 al 15, como ya dije, nos proporcionan la instrucción que Pablo da a su hijo Timoteo para enseñar el papel de la mujer o el papel que la mujer tiene en la iglesia. Ahora, rápidamente como repaso, vimos que en esta porción existen 6 elementos que bosquejan el papel de la mujer en la congregación. En primer lugar, dijimos su apariencia, es el primer elemento que se menciona. Debe ser decorosa, su apariencia debe ser decorosa. Su atuendo debe reflejar un corazón humilde y preparado para adorar, es lo que vimos ya en el versículo 9. La iglesia no es el lugar donde ella viene para desplegar extravagancia ni buscar la atención sobre sí misma, particularmente la atención masculina sobre sí misma. Porque como vimos, algunas damas de la congregación venían vestidas de tal forma que era equivalente o similar a la forma que las mujeres de la calle se vestían. Entonces, su apariencia es importante. Pero hablamos también de su actitud, otro elemento en esta porción. La mujer debe ser humilde, modesta, dice Pablo, que refleje pudor. Ese pudor es un sentido de vergüenza, no de vergüenza de ser mujer o de vergüenza de sentirse inferior, sino de vergüenza de causar que alguien tenga un pensamiento malo o que alguien sea distraído por ella, por causa de ella, en lugar de adorar a Dios. Su actitud. En tercer lugar, comenzamos a hablar y quedamos aquí la última vez. La mujer debe estar preocupada por su testimonio personal, el versículo 10. Su testimonio personal. En lugar de manifestar lo que se observa en el versículo 9, Pablo dice en el versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo dice que en lugar de manifestar extravagancia y atención sobre sí misma, la mujer debe estar vestida, arreglada, adornada como una mujer que profesa piedad. La palabra profesar es la palabra epangelo, que simplemente quiere decir proclamar públicamente. Lo que está diciendo Pablo es que una mujer que ha hecho un anuncio público, ha profesado tener un compromiso con el Señor,
Si ha profesado que adora y ama a Dios, entonces, dice Pablo, debe conducirse por obras, o mejor dicho, de tal manera que sus obras apoyen esa profesión, que respalden lo que está expresando verbalmente. Por supuesto, esto es una realidad para todo cristiano, no simplemente se limita a las mujeres. Cada creyente que profesa ser hijo de Dios, profesa seguir al Señor Jesucristo, debe ser una persona que vive una vida de acuerdo a lo que él profesa. El que dice que es de Cristo debe andar como él anduvo. La palabra piedad es theosebia, que quiere decir reverencia a Dios. Theo, la palabra theo es donde nosotros sacamos la palabra Dios. Theos, Dios. Sebia es del verbo sebomai, que quiere decir adorar. Entonces, una persona que profesa piedad es una persona que profesa adorar a Dios, ser reverente a Dios. Y dice Pablo que esta persona debe vivir de acuerdo a lo que Dios indica en su palabra. Profesar piedad es profesar ser obediente a Dios. Esto es hacer buenas obras. Las buenas obras son simplemente obediencia a Dios. ¿Recuerdan el pasaje de Efesios 2:10? Dice Pablo, porque somos hechura suya, ¿recuerdan? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Una mujer no puede, por un lado, profesar, anunciar que es del Señor, y por otro lado, vivir sin reconocer lo que Dios dice en su palabra en cuanto a conducta y en cuanto a su papel como mujer. Esto sería una contradicción. Y este es un principio muy, muy importante de recordar cuando veamos de manera particular, en unos minutos, la función de la mujer en la iglesia, y contrastemos lo que Dios revela en su palabra con la práctica contemporánea de tener mujeres pastoras o mujeres predicadoras o mujeres ordenadas al ministerio que llevan a cabo tareas en la iglesia que por diseño divino, escuche bien, por diseño divino, solo pertenecen a hombres. No es invento de Pablo, no es invento de ningún escritor bíblico, esto es invento de Dios, es diseño de Dios. Entonces la mujer que profesa piedad, dice Pablo, debe apoyar tal profesión con una conducta y con una práctica coherente. Su testimonio es de vital importancia. Ahora veamos el próximo elemento, el número 4 en este pasaje y al cual me acabo de referir. Estoy hablando del papel de la mujer en la iglesia. Número 4, el papel de la mujer en la iglesia. Y aquí entramos en un tema que nos va a tomar un par de semanas por lo menos tratar. Hemos visto su apariencia, su actitud, su testimonio y ahora su papel. Es un tema tan esencial que no podemos cubrirlo superficialmente. Y estoy seguro que cuando terminemos hoy, algunos de ustedes van a tener preguntas que quedarán sin responder. Estoy seguro. Pero no se aflijan. Creo que al terminar el estudio de esta sección las contestaremos todas. Y lo haremos examinando pasajes de la Biblia, porciones de la Escritura, y espero que la Escritura sea tan clara que no deje ninguna duda en referencia a la voluntad de Dios para la mujer en la iglesia. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que Pablo dice en el versículo 11, noten, es que la mujer aprenda, y nos detenemos ahí. La mujer aprenda. La mujer debe ser un aprendiz, dice Pablo, un aprendiz. El verbo aprender es la traducción del verbo griego manzano, que es un derivado de mathetes. Mathetes quiere decir discípulo, que normalmente se traduce de esta forma, discípulo. Un discípulo en la Biblia es alguien que aprende de un discipulador. Un discípulo, por definición, es un aprendiz. El verbo se encuentra en el presente imperativo, es un presente, es un imperativo, lo cual indica que no es una mera sugerencia del apóstol, sino que está diciendo Pablo, este es su mandato. La mujer aprenda. Entre paréntesis, esto es una indicación que en el Nuevo Testamento, cuando la congregación se reunía, como parte íntegra de ese servicio de adoración, se reunía para aprender. ¿Para aprender qué? Aprender la palabra de Dios, aprender la doctrina apostólica. Desde la primera iglesia, ustedes recuerdan en Hechos capítulo 2, la iglesia de Jerusalén, 3,000 personas son salvas. En el versículo 41 del capítulo 2, nos dice Lucas
Y en el versículo 42, estas personas, los creyentes, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, o a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, la enseñanza era parte íntegra de la reunión, de la congregación de los santos. Nada ha cambiado. La iglesia hoy, cuando se reúne para adorar, como lo hacemos cada domingo, se reúne para adorar y parte íntegra de ese servicio de adoración es la exposición de la palabra. Y los santos tienen que aprender. Tienen que aprender. Todos tenemos que aprender. Aprender la enseñanza doctrinal. Entonces Pablo está mandando que la mujer venga al servicio de adoración para aprender. No que se quede tal vez a preparar la comida que normalmente se celebraba después de un servicio de adoración entre los primeros creyentes. No que se quede afuera haciendo otras cosas, sino que aprenda, participe en la experiencia de recibir instrucción. Lo que está diciendo, sea discipulada. Alguno se preguntará, bueno, ¿por qué este mandamiento? ¿No es cierto? ¿Por qué es que Pablo hace hincapié en el hecho de que la mujer debe aprender? ¿No es obvio, diría alguno, que la mujer tiene que aprender? ¿No es obvio que la mujer debe participar en el servicio de adoración, sentándose, aprendiendo, igual que el resto de los creyentes? Bueno, tenemos que recordar que en la época de Pablo la mujer no tenía la estima o la igualdad social que hoy ella goza con los hombres. En esa época, tanto en la cultura judía como en la cultura griega, las mujeres eran casi ciudadanos o ciudadanas de segunda clase. La tradición contemporánea judía, no el Antiguo Testamento como vamos a ver, pero la tradición religiosa contemporánea judía en la época de Jesús y en la época que Pablo escribe esta epístola, tenía a las mujeres como personas de poca estima. Por supuesto, los griegos no eran mucho mejor, pero entre los judíos era así también. Aunque no se le prohibía a la mujer, por ejemplo, asistir a la sinagoga, donde era la reunión donde venían los judíos a ser instruidos, tampoco se animaba a que las mujeres vengan y aprendan. Era casi opcional. Muchos rabinos en la época que esta epístola fue escrita se oponían a enseñar a mujeres. Era como rebajarse. ¿Cómo voy a enseñar a mujeres? Por favor. Más, muchos pensaban que rabinos, pensaban que enseñar a mujeres, y usaban esta expresión, era tirar perlas a los puercos. Esa era la actitud judía de la época. Algunos rabinos ni siquiera se dignaban a saludar a una mujer cuando ella venía a la sinagoga. Imagínense. Por eso Pablo subraya que la mujer venga a aprender y se reúna con el resto de los creyentes. Ella es igual, con todos los derechos que cualquier creyente tiene en la reunión de los santos. Aprenda, venga a aprender. Esta actitud arrogante de la época por parte de los varones, de los hombres, llevó a algunas mujeres a reaccionar. Siempre sucede, ¿no? Hay una reacción y el péndulo va de un extremo al otro. Y por supuesto estas mujeres se levantan, quieren ser agresivas y tratar de demostrar igualdad con los varones en todo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en la sociedad? Y que tristemente se está comenzando a manifestar en la iglesia en una forma incremental. Esto, por supuesto, era inapropiado, dice Pablo, y Pablo entonces instruye a Timoteo en cuanto a cómo corregir esta actitud incorrecta por parte de algunas mujeres. Entonces Pablo dice, mando a las mujeres a aprender. Ellas tienen todo el derecho y necesidad de aprender, así como los varones. Ellas deben ser discipuladas, deben ser instruidas, deben aprender la verdad de Dios. Y esto es esencial, por supuesto, para su vida espiritual y para llevar a cabo una función que toda mujer tiene dentro del plan de Dios, del ministerio. Y una cosa que quiero que notemos al empezar este tema es que en términos de vida espiritual, en términos de bendición de Dios, tanto hombres como mujeres son iguales. No hay diferencia. En toda la Biblia, como vamos a ver, notamos ese principio. A pesar de la tradición judía de la época, el Antiguo Testamento enseñaba la igualdad de las mujeres con los hombres en cuanto a su posición, su vida y bendición espiritual. Por ejemplo, la ley de Moisés. ¿La ley de Moisés fue dada a los hombres nada más? No, la ley de Moisés son instrucciones, responsabilidades, mandamientos dados por Dios a toda la nación, hombres y mujeres.
Todo ser humano es responsable delante de Dios por su vida espiritual y su obediencia a Él, a lo que Él dice. No importa si es mujer o hombre. En Deuteronomio 6, el Shema, donde Dios hace responsable, por ejemplo, a los padres de instruir a sus hijos de generación en generación, vemos que la instrucción recae sobre los hombros de los padres de Israel. No estoy hablando de los varones solamente, estoy hablando de los papá y mamá. La protección que la ley proveía a los judíos era para todos igual. Por ejemplo, en Éxodo 21, 28 al 31, donde habla que si un buey hiere a un hombre o una mujer, siervo o sierva, la disposición de la ley era la misma para todos. Dios valora la vida de una mujer igual que Él valora la vida de un hombre. También en el Antiguo Testamento es interesante notar que el voto espiritual más importante del Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, es el voto ¿qué? Nazareo. Y por lo general identificamos el voto nazareo con Sansón o con un varón. Pero el voto nazareo era un voto de dedicación a Dios que estaba abierto a hombres y mujeres. Por ejemplo, leemos en Números 6:2, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto nazareo, para dedicarse al Señor, etcétera, y continúa. Era un voto abierto, de dedicación a Dios, abierto a mujeres y hombres. Era un compromiso espiritual con Dios y no estaba de manera alguna restringido a los hombres. Por ejemplo, en Proverbios notamos que tanto padre como madre tenía que conocer la ley para poder enseñar la ley a sus hijos. Dice Proverbios 6:20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no te olvides de la instrucción o la enseñanza de tu madre. Obviamente, la madre tenía que conocer la ley para poder instruir la ley a sus hijos. Otra indicación de la igualdad espiritual entre hombres y mujeres es lo que notamos. El servicio espiritual y religioso de la nación de Israel estaba abierto a todos. Y todos participaban, mujeres y hombres. Éxodo 38:8 dice, además hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. Había mujeres que servían en el tabernáculo. No sabemos exactamente lo que hacían, no nos dice, pero estaban sirviendo en el tabernáculo de reunión. Servían a la puerta del tabernáculo. Nehemías 67 nos habla de siervos y siervas. Dice el versículo 67, siervos y siervas que eran 7,337, tenían 245 cantores y cantoras. Aparentemente en el servicio de adoración tenían un gran coro compuesto de hombres y mujeres, por supuesto. Hombres y mujeres participando en la adoración a través de la música. En varios pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio 12, 10, 2 Samuel 6, 1 Samuel 1 y otras, leemos que las mujeres participaban en las grandes convocaciones de la nación de Israel. Y Dios en varias ocasiones en el Antiguo Testamento se aparece directamente a una mujer. En primer lugar, la primera mujer a la cual Él se revela y se aparece es Eva, capítulo 13, Génesis, versículo 13. En Génesis 16:8 Dios se aparece a Agar, ¿se acuerdan ustedes? En Génesis 18:9 Dios habla directamente a Sara, la esposa de Abraham. Lo que vemos a través de todos estos pasajes del Antiguo Testamento es que todo ser humano es responsable ante Dios por su vida espiritual. Dios no hace acepción de personas cuando hablamos de la dimensión espiritual. No hay mujer ni hombre en ese sentido. Espiritualmente somos iguales. Sin embargo, tenemos que subrayar cuidadosamente que la verdad que acabamos de observar no implica que hombres y mujeres tenían el mismo papel. Esto es también muy, muy claro en la Escritura. Diferente papel, diferente función para hombres y mujeres. Igualdad espiritual no implica igualdad de función o igualdad de papel. Dios diseñó a hombres y mujeres con papeles distintos, con funciones distintas. Hay una gran línea divisoria entre mujer y hombre. Por ejemplo, podemos hablar de la igualdad hasta que se nos acabe el aliento, ¿no es cierto? Pero ningún hombre podrá dar a luz jamás a un bebé. Hay una diferencia obvia.
Físicamente somos distintos. En cuanto a nuestra función somos distintos. Hasta el intelecto más limitado puede reconocer ciertas diferencias entre hombre y mujer. Por diseño de Dios no somos iguales en nuestros papeles. Y a la gente le cuesta entender. Es por diseño de Dios. Es por diseño de Dios. Yo, cuando era joven, jugaba fútbol, soccer. Y a mí me colocaron de delantero derecho. Esa era mi función en el equipo. Yo no era arquero, porque era un queso para jugar en esa posición, pero era delantero derecho. Y el centro forward tenía su función, y el arquero tenía su función. Miren si todo el equipo quisiera ser arquero. ¿Dónde está el equipo? Por función, por diseño, cada uno tenía que trabajar, operar dentro de la posición que había sido establecida para tal jugador. Eso es lo que Dios hace con hombres y mujeres. Nos da una participación, una función especial dentro de lo que Él considera. Este es el equipo de ministerio. Esta es la familia. Esta es la sociedad. Y quiero que la mujer funcione así y quiero que el hombre funcione así. Este es mi diseño. El que quiera discutir, que discuta ¿con quién? Con el Señor. Igualdad espiritual no implica igualdad de papel. Pensemos en los papeles del Antiguo Testamento. Hay papeles, funciones muy especiales, limitadas para los hombres y las mujeres no se incluyen. Por ejemplo, no existe ninguna mujer que fue colocada para funcionar como reina de Israel o reina de Judá, ni una. Hay algunos, ¿pero qué de la reina Esther? Bueno, no era reina de Judá ni de Israel, era de Persia. Era judía, pero no era reina de Israel, por favor. Recuerde la historia, es todo lo que estoy diciendo. Esto comienza a decirnos algo de la actitud de Dios en cuanto al liderazgo. ¿Por qué no puso reinas? Bueno, por diseño, Él no lo hizo. Por ejemplo, no hay ninguna sacerdotisa en todo el Antiguo Testamento en Israel. Ninguna. Esto es significativo también lo que viene. No hay ninguna mujer que haya escrito un libro o porción de un libro de los 39 libros del Antiguo Testamento. Ni una mujer. Ni una mujer. Aunque dos de ellos recibieron nombres de mujer, Ruth y Esther. Ellas no fueron las escritoras de tal libro. No existe ninguna mujer en todo el Antiguo Testamento que haya tenido un ministerio profético continuo. No hay. No hay. Y algunos que desean promover y defender las mujeres en posiciones de ser predicadoras o pastoras dirán, bueno, pero ¿qué de las mujeres mencionadas como profetizas en el Antiguo Testamento? Sí las hay, 5 de ellas. Y vamos a verlas. La primera de ellas es Miriam. Éxodo 15:20 dice, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Miriam es llamada profetisa porque guió a las mujeres de Israel en un gran himno de alabanza a Dios, quien le había dado revelación para que hablara. Ahora, en ningún otro lado de la Biblia se nos menciona que ella llevó a cabo un ministerio profético continuo. Dios le dio una palabra, la dijo en nombre de Dios y se acabó. La segunda mujer, que se llama profetisa, es Débora. Débora, dice Jueces 4:4, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Es llamada sacerdotisa porque fue llamada por Dios en una ocasión para dar una revelación directa de Dios a un hombre llamado Barak. No sabemos nada acerca de ninguna otra profecía ni de ningún ministerio profético que Débora haya sostenido. Sí, por supuesto, sirvió como juez de Israel, aquí lo dice, pero es la única juez de Israel y aparentemente lo que podemos deducir de esto es que en situaciones especiales donde por alguna razón no hay un hombre para servir en una posición de liderazgo, Dios puede usar a una mujer para llevar a cabo sus propósitos, pero esto no es un patrón en la Biblia, sino que es una excepción, ¿me entienden? Es una excepción. Débora es una excepción en la Biblia. La tercera mujer que se llama profetisa en el Antiguo Testamento es Hulda, con H, Hulda. Segunda Reyes 22:14 dice que el sacerdote Hilcías y Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda. Dice aquí, se nos menciona su nombre. Y esta Hulda también recibió revelación de Dios que tuvo que comunicar a Hilcías acerca del juicio venidero sobre Jerusalén y sobre
Judá. Dios habló a través de Hulda. En esta ocasión, pero no existe ninguna otra mención de que esta Hulda haya continuado en un ministerio profético continuo, y esa es la clave. La cuarta mujer llamada Noadías, quien se menciona en Nehemías 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanbalat, conforme a estas obras suyas, también la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Bueno, y esta la podemos descartar, porque era una falsa profetisa, y se alineaba con los enemigos de Israel, estos dos sinvergüenzas, Tobías y Sanbalat. Sanbalat, con ese nombre, ¿cómo no va a ser sinvergüenza? Sanbalat. La quinta mujer que se llama profetisa es la esposa de Isaías. Fíjense, la esposa de Isaías, profetisa. Pero qué interesante que nunca hay mención de ninguna profecía que ella haya dado en todo el libro de Isaías, por ejemplo. Simplemente la mención o la expresión profetiza es en una forma muy general, porque dio a luz a un hijo con un significado profético. Pero ella en sí no profetizó. Así que a veces el nombre se usaba en una forma muy ligera, ¿no es cierto? Como profetisa. No quiere decir que cada profeta tenía una profetisa como esposa, no. En este caso sí. Como un pastor no tiene una pastora como esposa. Aunque algunos piensan que es así. Allá ellos. Entonces las mujeres llamadas profetisas en el Antiguo Testamento no tienen ninguna comparación con los profetas que Dios llamó para llevar un ministerio profético continuo, tanto en los profetas mayores como en los profetas menores. ¿Ven? No existe. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, si no hay mujeres en la categoría de rey, si no tenemos mujeres que fueron sacerdotisas, si no tenemos ninguna autora de un libro del Antiguo Testamento o parte de un libro, si no tenemos ninguna mujer llamada al ministerio continuo de profeta, nos damos cuenta que Dios ha diseñado un papel distinto para las mujeres, que no incluye estas cosas. Es obvio. Es obvio. Y otra vez, no estamos diciendo que ni es la intención de Dios colocar a la mujer en un lugar de inferioridad al hombre en cuanto a sus capacidades y valor espiritual. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Ningún centro delantero o wing derecho se siente inferior a los demás jugadores. No es cuestión de inferioridad, es cuestión de función. Entonces la Biblia simplemente subraya la diferencia de papel, diferencia de función, por diseño de Dios. Es todo lo que la Biblia dice, o enfatiza. Ninguna mujer del Antiguo Testamento tiene un papel continuo de liderazgo, con la excepción de Débora, que ya vimos. Mientras que Dios en ocasiones limitadas habló por medio de una mujer, ninguna mujer del Antiguo Testamento en el plan de Dios tiene un ministerio de predicación y enseñanza pública. Ninguna. Ninguna. Eso ya nos tiene que decir algo. Bueno, algunos dirán, bueno, ¿qué acerca del Nuevo Testamento? A ver, si cambió la cosa ahí. ¿Saben qué? El paralelo es idéntico en el Nuevo Testamento. Lo que observamos en el Nuevo Testamento en cuanto al papel de la mujer es similar a lo que vemos en el Antiguo Testamento en cuanto al papel de la mujer. En primer lugar, para subrayar el principio con el cual comenzamos, en el Antiguo Testamento tanto varones como mujeres, hombres y mujeres, son iguales delante de Dios en cuanto a posición espiritual. Gálatas 3:28 nos dice, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Este versículo es clave para entender la unidad espiritual entre todo creyente. Somos uno en Cristo. No hay diferencia entre uno y otro. ¿Pero de qué está hablando Pablo? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Por qué es que ya no hay distinción entre uno y otro? ¿De qué tipo de distinción está hablando? Bueno, el contexto nos enseña. El versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito es todo aquel que es clavado o que cuelga de un madero. Versículo 22 de Gálatas 3 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo,
pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Indiscutiblemente el contexto nos enseña que Pablo está hablando de la salvación. En ese sentido somos uno y no hay distinción. En ningún momento podemos llegar a concluir que este pasaje nos habla del papel del hombre o la mujer en el liderazgo de la iglesia. Eso no está en el contexto. Y algunos usan este pasaje para decir, ven, tanto hombres como mujeres son iguales ahora en Cristo Jesús. Por lo tanto, hay hombres pastores, hay mujeres pastoras. Hay hombres ancianos, hay mujeres ancianas. Hay hombres obispos, hay mujeres obispas. Hay hombres pastores maestros, hay mujeres pastores maestros. No, de eso no está hablando este pasaje. Por eso tenemos que tener siempre en cuenta el contexto de cualquier pasaje que leímos o leemos. El contexto nos ayuda a entender lo que el autor está diciendo. Y por favor, si hay algo que el apóstol Pablo era coherente y sano de mente. Él no va a decir algo acá y contradecirse. Por ejemplo, ahora lo que vamos a ver en 1 Timoteo 2:12. Entonces el contexto nos ayuda a entender el significado del pasaje. ¿Cuál es entonces la distinción entre hombre y la mujer que queda borrada en Cristo Jesús? La distinción es que somos uno en Cristo. Ahora, toda persona puede venir a Cristo y experimentar salvación. No importa tu nacionalidad, judío o gentil, no importa tu condición social, esclavo o libre, no importa tu sexo, hombre o mujer, de eso está hablando. No importa, todos pueden ser salvos. Tratar de decir que ya no hay distinción de funciones o papeles entre un hombre y una mujer en este pasaje sería equivalente a decir que al venir a Cristo ya desaparecen las nacionalidades y la condición social de cada cristiano. Ridículo. Cada uno de ustedes vino a Cristo como mexicano, como cubano, como puertorriqueño, argentino, colombiano, lo que sea. Y una vez que se entregó a Cristo Jesús, su nacionalidad no cambió. Usted sigue siendo mexicano, colombiano, cubano, puertorriqueño, argentino, lo que sea. Eso no se borró. Lo que se borró es la distinción espiritual entre argentinos y colombianos. Todos somos uno en Cristo. Mexicanos y puertorriqueños, todos somos uno en Cristo. No importa qué, ese es el punto. Entonces, todo cristiano, después de su conversión a Cristo, todavía mantiene su nacionalidad, mantiene una posición social y mantiene su función dentro del sexo. ¿Usted todavía es varón o es mujer? Eso no se pierde. Es una terrible distorsión de la Escritura hacerle decir a este pasaje que todos somos iguales en nuestro papel. Eso no es lo que dice Pablo. No existe ninguna duda en todo el Nuevo Testamento que hombres y mujeres cristianos somos iguales en términos de nuestra condición espiritual. Todas las exhortaciones del Nuevo Testamento son dirigidas o están dirigidas a hombres y mujeres. Hay igualdad espiritual en cuanto a nuestra posición en Cristo, nuestras responsabilidades, nuestras bendiciones y nuestro futuro eterno. Somos iguales. Pero estas realidades no implican, jamás implican, que somos iguales en cuanto a nuestra función o papel en la iglesia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento no hay mujeres predicadoras. Ni una. No hay. En el Nuevo Testamento no existe ni una mujer que se denomine pastor maestro. No hay tal. No hay ninguna mujer que lleve a cabo la tarea de un anciano, obispo o pastor en el Nuevo Testamento, ni una. No hay ninguna mujer que haya escrito un libro o parte de un libro del Nuevo Testamento de los 27. Otra vez, los 66 libros de la Biblia fueron escritos por hombres. No hay ninguna mujer con el título de evangelista en el Nuevo Testamento. No hay ningún sermón registrado que fuera dado por una mujer en el Nuevo Testamento. Y algunos ya estarán pensando, bueno, pero te lo pido, ¿qué de las hijas de Felipe? Las profetisas, las hijas de Felipe, que se mencionan, sí, en Hechos 21:9. Las profetisas. Bueno, en primer lugar, que Lucas no le llama a las profetisas, dice que profetizaban. Y la palabra profetizar, tenemos que estar claros, quiere decir hablar en nombre de Dios. Quiere decir proclamar en nombre de Dios. En ningún lugar, en algún momento, así como Débora, Miriam, Hulda, bajo los propósitos soberanos de Dios, estas hijas de Felipe profetizaron. Hablaron en nombre de Dios. No sabemos cómo lo hicieron, ni dónde,
pero en alguna ocasión hablaron por parte de Dios. Esto es muy distinto a ser llamadas a un ministerio de predicación o a un ministerio de enseñanza como el oficio del anciano requiere. Lo que vamos a ver en 1 Timoteo 3. O los ministerios que se mencionan en Efesios capítulo 4 del 11 al 12. Los hombres especialmente dotados que Cristo escogió para el ministerio. En ocasiones las mujeres oraron y profetizaron, según nos dice 1 Corintios 11, 5. La palabra profetizar otra vez simplemente quiere decir hablar o proclamar palabra de Dios. Y créanme que cada mujer en ese tiempo y en esta época debe ser una persona que habla palabra de Dios. Toda mujer cristiana debe ser una persona que habla palabra de Dios. En ese sentido. En el lugar apropiado. Y sí que el Señor dota a mujeres con dones similares a los de los hombres. En el caso del don de enseñanza. Pero eso no quiere decir que una mujer va a usurpar el lugar de un hombre y enseñar públicamente a toda la congregación, como vamos a ver. Hay distinción. Y existe el lugar para ejercer estos dones para una mujer. Pero no es la adoración pública, el servicio de adoración de lo cual está hablando Pablo en 1 Timoteo 2. Esto es muy distinto a ser identificada como anciana, pastora, obispa, o presbítera, o apóstol. No sé cómo sería el femenino de apóstol. ¿La apóstola? No existe tal cosa. La apóstola tal. Qué interesante que ni siquiera eso existe en el Nuevo Testamento. No hay tal nombre. Cada vez que hablamos de un apóstol, hablamos de un hombre. Otra vez repito, aunque la mujer goza de igualdad con el hombre en su posición espiritual delante de Dios, esto en ninguna manera borra las distinciones que Dios ha establecido en el papel que un hombre y una mujer tienen delante de Dios. Y la evidencia bíblica es contundente. No es así. A lo mejor sí, a lo mejor. Es contundente. Es tan claro que no entiendo por qué estamos discutiendo ciertas cosas. Lo que está pasando, como ya lo mencionamos, es que la gente está buscando soluciones a un problema social contemporáneo. ¿No es cierto? La mujer se cree igual o superior al hombre. Y eso es lo que está. Y a partir de esa plataforma se está discutiendo el asunto. No. El asunto no se discute a partir de eso. Se discute a partir de esto. La solución, la respuesta se encuentra en su palabra. Y por diseño de Dios, el hombre y la mujer son distintos. En cuanto a función. Es tan claro que no sé por qué estamos tantas veces hablando de esto y tenemos que enfatizarlo tanto. Sería cuestión de decir, eso es lo que dice Dios y seguir, ¿no? Es obvio que una mujer tiene un lugar muy importante en la economía de Dios. Y la mujer, igual que el hombre, es espiritualmente hablando igual, pero distinta por diseño en cuanto a su función. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, dice Pablo, la mujer aprenda. ¿Por qué debe aprender? ¿Qué debe aprender? Bueno, a la luz de lo que hemos visto, ¿de qué otra manera va a conocer su posición y papel como mujer, por ejemplo? Si no aprende. A la luz de la palabra. ¿De qué otra manera va a ser capaz de hablar a sus hijos o aconsejar a otros si no aprende? ¿De qué otra manera o forma va a saber cómo presentar el evangelio a los perdidos si no aprende? ¿De qué otra forma va a poder vivir en obediencia a Dios si no aprende? ¿De qué otra manera va a experimentar bendición si no aprende? ¿Ven? Es práctico. La exhortación es práctica. Dios desea que la mujer aprenda y no solamente lo desea, sino que lo pone en términos de mandamiento. El mandamiento es, la mujer aprenda, presente imperativo. ¿Cómo debe aprender? Bueno, dice Pablo acá, en silencio y con toda sujeción.